Hablar sobre la televisión en Bolivia no solo implica remitirnos a la historia del país, sino también a cómo ha ido evolucionando, más allá del simple aparato electrónico, las relaciones sociales y cómo han ido interviniendo en ello los diferentes modos de consumo de una sociedad que se refleja también a través de la televisión, a través de este medio de comunicación y de aquellos que gestan el contenido y cómo se va a mostrar evidentemente esa otra cara de la sociedad o esa imagen de la sociedad a través de un medio comunicativo, en este caso de un medio masivo como lo es la televisión. En Bolivia sus particularidades son específicas como en todos los países, pero sin duda alguna el conocer la historia, el analizar canal por canal suele ser un trabajo muy importante, fundamentalmente para aquellos que gustan del ámbito de la comunicación. Juan Carlos se encuentra junto a nosotros para hablarnos de una publicación que está presentando y que sin duda alguna también estará hablando sobre lo que hoy caracteriza a nuestros medios masivos en el ámbito del audiovisual. Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo, distinguido Odalis, pues estoy dispuesto a responder a todas las preguntas que versan sobre este libro que tiene más o menos 2 años de investigación. Muy bien. Cuando comienzas con esta investigación, ¿cuáles son los motivos que, digamos, que te motivan, ¿no? Valga la redundancia, los objetivos que te mueven para hablar, para investigar sobre la televisión? Bueno, yo antes fui universitario, fui estudiante de la carrera de comunicación, hoy soy licenciado y pues en mi época de ser estudiante no teníamos si se quiere, la documentación necesaria, libros necesarios para pues saber un poquito más de la televisión. Imagínate, Odalis, el libro que todavía sigue de cabecera en la universidad data de hace 33 años, es decir, salió en 1986 del famoso Raúl Rivadeneira Prado, un gran comunicólogo que ya no está con nosotros, de la historia de la televisión en 1986. Entonces, imagínate, desde ahí hasta hoy ha corrido mucha agua bajo el puente y también mucha información. Y era necesario que hagamos una investigación sucinta para mostrar a los estudiantes y a los comunicadores que la televisión ha tenido importantes hitos a partir de ese año. ¿Cuál es el perfil que manejas a través de la investigación? ¿Qué es lo que buscas y cuáles son los parámetros de los cuales has partido para ello? Primeramente, este libro está, digamos, partimos a la base histórica, descriptiva, después llegamos a un elemento analítico de la programación en general, realizando ciertamente algunos ejemplos y para entrar en unas conclusiones donde llegamos a tener sobre no solamente la televisión estatal, sino también la televisión universitaria, las redes televisivas y hoy ya está en boga la televisión digital. Genial. En el ámbito del contenido, más allá de, digamos, las transformaciones que han habido a nivel mundial en el ámbito del pleno aparato, ¿cómo acercarse a la televisión en Bolivia? Mira, la televisión va a seguir existiendo, o sea, es decir, es un medio de comunicación masivo que va a tener y tiene una larga data, que ya está entrando inclusive en otras aplicaciones, es decir, en otros soportes tecnológicos, como las famosas app, ¿no? Es decir, las aplicaciones. Entonces, yo creo que la televisión en Bolivia y en el mundo está todavía para largo. Lastimosamente en nuestro país no existe ese elemento fundamental que es la preparación. De investigación, de reportajes, de documentales. Siempre estamos improvisando las cosas, hacemos programas muy facilones, programas, por ejemplo, no voy a citarlos porque obviamente eso sería muy deshonesto de mi parte, pero ya saben a qué me refiero. Entonces ese tipo de programas está abundando muchísimo en la televisión pública, en la televisión de las redes privadas sobre todo, que no hacen, digamos, más que bajar el nivel, ¿no? Es decir, debemos tener un profesionalismo a la par de la tecnología que nos está ofreciendo hoy la televisión digital. Genial. Yo te preguntaba esto porque la televisión no es el aparato electrónico como tal. Si bien los cambios y el acceso a la tecnología de la población influye en el tipo de televisión que se hace, la televisión no es el aparato, no es mi app, no es digamos, la página digital del canal que te bajas, ¿no? Es básicamente cómo se gesta el contenido y de hecho lo que caracteriza a cada uno de los medios de comunicación televisivo es que cada uno tiene un sello distinto para llevar adelante su contenido, independientemente de
que muchos copian el mismo formato de estos tipos de programas que pueden ser de competencias, de reality show, que no es un fenómeno solo de Bolivia, es un fenómeno mundial. Sin embargo, yo creo que en el transcurso de la historia, la televisión ha marcado, digamos, momentos históricos importantes en Bolivia, en la medida en que hablamos de inclusión, en la medida en que hablamos de comunicadores que representan ciertas clases sociales que hasta un momento fueron invisibilizadas en el ámbito masivo. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, a partir de 1969 la televisión boliviana en particular ha ido subiendo de nivel, no solamente en la parte tecnológica, tú decías muy bien, ha habido ciertos hitos importantes, ciertos personajes importantes. Citamos, por ejemplo, al famoso Lalo Lafalle, un gran representante de la comunicación, como el señor Tino Lozada también, como Mario Castro, que fueron, digamos, los pioneros de la televisión en Bolivia, hasta llegar a una televisión alternativa, por ejemplo, con el famoso compadre Carlos Palenque, que abrió los micrófonos, abrió las pantallas para esa sociedad invisibilizada. En el año 2006, el presidente, con la asunción del presidente Morales, la televisión boliviana va mejorando no solamente en la forma, en la manera tecnológica, sino también en algunos contenidos. Y creo que eso es fundamental porque debemos estar a la par, tú decías muy bien, no dentro de lo tecnológico solamente, sino también a la par del profesionalismo que exige hoy en día un medio de comunicación como este. En relación con los años anteriores, yo creo que si nos ponemos a pensar en la cantidad de programas, en la cantidad de productos específicos que se hacían, quizás había como que una mayor necesidad de tener un contenido de calidad. Hoy tú crees que la mayoría de los canales, sin poner ejemplos en ningún caso, buscan ese nivel de calidad en temas de contenido, están pensando en un poco transformar valores en la sociedad, aun cuando sabemos que están en decrecimiento total. ¿Cómo lo ves? Sí, sabes, no existe, y lo digo de una manera muy penosa, que nuestra televisión boliviana en su conjunto, no estoy hablando de la televisión estatal, estoy hablando de la televisión en su conjunto, no existe ese profesionalismo que se requiere. Es decir, hay muchas personas que, no siendo comunicadores, emprenden esta carrera, agarran los micrófonos y también las pantallas y tratan de hacer mediocremente lo que los comunicadores deberíamos hacer profesionalmente. Y creo que ahí estriba el problema. Es decir, que muchos medios de comunicación, no vamos a citar, están yendo por lo más fácil. Realizar contenidos fáciles, superficiales. No existe esos dos hitos por los cuales ha sido creada la televisión en Bolivia, es decir, la educación y la cultura. Creo que estamos equivocando el camino hoy en día y lo más fácil es vender y lo más difícil es no hacer los documentales. Bien que tocas el tema de la venta, es otro tema que también un poco, digamos, va como que encajonando, como que marcando el camino que deben llevar adelante los medios masivos, no solo la televisión, sino también la prensa. En el ámbito de la formación, Juan Carlos, del educativo plenamente, son muy pocos los países en Latinoamérica, hablando de forma global, que tienen una carrera o asignaturas dedicadas al ámbito televisivo como carrera profesional. Hoy en Bolivia habrán 2 o 3 universidades, si no me equivoco, analizando su pensum en el ámbito de periodismo o comunicación, que incluyen en tercer y cuarto año la materia de televisión, de periodismo cultural o deportivo. Bueno, lo mezclan en una misma asignatura, cosa que para mí me parece totalmente horrible, ¿no? Porque un periodista deportivo no puede ser especialista en periodismo cultural, pero lo mezclan en la misma asignatura. O te encuentras producción audiovisual, producción televisiva. Ello es un fenómeno que ha venido en los últimos años a presentarse. Antes no había ello porque la mayoría de los comunicadores de forma general decidían a qué medio ir, si al ámbito escrito o al ámbito televisivo, y se hacían como que ciertas pruebas de aptitud, ¿no? Y de conocimiento para ello. Es importante el tema de la formación en qué nivel. Es importante hacerlo desde el colegio, desde una formación artística, cultural, que no solo forma artistas, sino que forma también a gente con criterio. Es importante hacerlo en las universidades, es importante hacerlo desde el ámbito estatal, desde digamos, la cartera educacional del Estado. Es importante hacerlo desde los impulsos, digamos, privados. ¿Cómo analizarías esa falencia que muchos critican que existe en la televisión en el ámbito de la educación? Tú lo decías muy bien, la materia, por ejemplo, de televisión es un taller. Se ha reducido a un mínimo taller en muchas universidades que no logra, digamos, satisfacer las necesidades de
de lo que significa el proceso de aprendizaje y enseñanza y sobre todo educación. Lo que nosotros estamos realizando en el libro es básicamente eso, tratar de que la gente lea, se informe. Imagínate, yo trabajo en un medio de comunicación televisivo, pero no sé cuáles fueron los hitos importantes de la televisión en Bolivia, o cuál fue el primer canal de la televisión en América Latina, o cuál fue, digamos, el primer canal educativo universitario en América Latina, ¿no? Entonces creo que eso es básicamente pues el problema, ¿no? Claro. En esa medida yo creo que el libro va a estar también presente en el ámbito, digamos, de comunicacional, ojalá y pueda estar en las universidades, no solo en la UNSA, sino en todas aquellas que estén dispuestos también a incluirlo como parte del pensum, ¿no? de las lecturas obligatorias de esta materia. Espero que sí, porque al margen de que haya sido este trabajo una experiencia agradable para mí realizarlo, creo que cualquier libro, cualquier aporte científico, social, de cualquier docente o de cualquier investigador es siempre muy importante para que la gente que está viniendo detrás de nosotros, es decir, los estudiantes, puedan formarse y puedan tener una visión clara de lo que se está haciendo. En este caso, la televisión en Bolivia forma parte fundamental no solamente del medio de comunicación, sino también forma parte fundamental de nuestra historia. Una historia que la hemos contado desde la parte política, social y económica. También está incluido en el libro estos elementos, ¿no? Es decir, vamos a la par, la televisión va a la par con los procesos políticos, sociales y económicos, indudablemente, ¿no? Esa parte es muy importante porque también garantiza el hecho de que a través del acceso a mayor movimiento económico puedan inclusive aparecer otros emprendimientos, puedas inclusive gestar la aparición de productores independientes que decidan también producir contenido para la televisión sin ser parte de ese sistema, un contenido que puede compartirse con redes sociales y que puede compartir otras narrativas. En relación con este tema, con el tema de las narrativas, ¿cómo evalúas la forma, los métodos de contar en Bolivia, de hacer televisión en Bolivia en relación con lo que nos rodea, tomando en cuenta que la televisión boliviana no solo compite entre sí, sino que también compite con lo que llega de otros países a través del cable o a través de las redes sociales? Mira, un ejemplo claro, en la década de los 70 existía un programa que se llamaba Arlequín. Era un programa de la señora que ya no está con nosotros, Margarita Araoz, y era una especie, digamos, de teatro. Ahí se hizo se puede decir así, una serie de capítulos que llevaban el título de Las aventuras de Till Eulenspiegel, así se llamaba ese programa. Fue el único programa, te lo digo acá, que se exportó al Paraguay, es decir, como un contenido excelente para niños, con un contenido que era muy educativo, y los del canales paraguayos se interesaron por esto. Me imagino que este programa debe estar allá en Paraguay, en ese canal, porque acá en Bolivia, en los carretes magnéticos donde se grababan estos programas, pues lastimosamente se perdieron o se volvieron a regrabar. Ese es un ejemplo claro de lo que te digo en los contenidos, es decir, no estamos a la par todavía de competir con programas de televisión de Chile, por ejemplo, o con programas argentinos o con programas, a pesar de que esos canales también han entrado en este rollo de lo que significan los reality shows, ¿no? Entonces, pero sí tienen, digamos, algunos. Ahora, sin que estés tú acá conmigo, en Avia Yala he encontrado muchos programas muy educativos, como el tuyo, por ejemplo, y como muchos más, que abren esa brecha, es decir, que rompen ese esquema y que tratan de hacer educación, digamos, en tiempos, no del cólera, sino en tiempos del reality show. Sí, bueno, lo que nos cuesta. Te agradezco mucho la alusión. Dentro de 50 años no va a haber que revisar los carretes ya, porque no creo que existan, ¿no? Va a haber que revisar las grabaciones y los VIP en las computadoras, la cantidad de programas que pueden ser guardados a través del ámbito tecnológico. ¿Cómo será la historia de la televisión en Bolivia dentro de 50 años? ¿Cómo te la imaginas? Me gustaría contarla, pero creo que no me van a dar los años, así que espero que alguna persona, algún docente, algún cientista social pueda realizar este trabajo. Y lo decías bien, hoy en día los programas se guardan en un pequeño pendrive, en un pequeño flash, y pues imagínate las cosas
que puedan recabar, las cosas que puedan realizar en cuanto a la producción, no solamente, digamos, de contar esas historias que fueron los programas en el antaño, sino también hacer un análisis de los mismos. Nosotros no pudimos, tuvimos todo el intento posible de encontrar estos programas, querida Odalis, sí. Pero es muy difícil porque nos encontramos con una pared donde primero se perdieron, los robaron o los regrabaron y no había la posibilidad de ver estos programas, pero sí hicimos las entrevistas correspondientes a las personas que hoy en día ya no están con nosotros. Claro, te agradezco muchísimo, Juan Carlos. Hay dos temas que quedan pendientes y para análisis, yo creo, del público y de aquellos en el ámbito de la comunicación. Uno tiene que ver con el hecho de que la cantidad no es calidad, y yo creo que hoy con las tecnologías hay mucha cantidad de información, pero no sabemos todavía cuáles serán los métodos que se conformarán para uno poder decir, bueno, esto es de calidad, esto no es de tanta calidad, entre tantas propuestas, ¿no? Y lo otro tiene que ver también con el hecho de cómo la televisión tiene que seguir buscando las formas de estar con su gente, no de alejarse, no de hacerse un espacio donde, digamos, verticalmente tenga él que convertirse en el que permea de información, cuando ya sabemos que no es así. A veces el mismo público es quien da la información, quien obliga a la televisión a cambiar de modo. ¿Dónde las personas pueden encontrar tu texto, las personas interesadas en acceder a él? Bueno, esto va a estar en la editorial 3600, que es en La Paz. Creo que tienen varias sucursales en diferentes partes de Bolivia, y va a estar en las distintas librerías de La Paz, ¿no? Ustedes pueden ir a asomarse allá y pues allá van a recabar este libro, que espero sea del agrado de ustedes, y espero que pues puedan contribuir, si se quiere, también al debate en esta cuestión. Muchas gracias, Juan Carlos, te agradezco mucho y felicidades. A ti, Odalis, y a ti también por la excelente labor que realizas allá en Aviali, y a todos los compañeros también de allá del canal, mil felicidades. Gracias, muy amable. Este es el texto, se los muestro muy de lejos, pero usted ya sabe que en la editorial 3600 podrá acceder a él. La presentación tuvo lugar en el transcurso de esta semana, pero bueno, ya sabe que acá lo que intentamos hacer más allá de la presentación es abordar un poquito en el tiempo que tenemos en el contenido que se ofrece después de tantos años de trabajo. Mire, que cuesta muchísimo conseguir información, no es sentarse en internet, poner televisión y bajar todos los documentos en PDF que aparecen, no es así. Y es lo bueno y es lo que se resalta de este tipo de producto investigativo. Siga usted junto a nosotros, ya regresamos con más a la vuelta, seguiremos conversando sobre cultura. Genial.